Mashiach tienen el privilegio de experimentar la plenitud de gozo. Y vamos a leer el Salmo 16, versículo 11. Lo voy a poner aquí. Dice así: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias en tu diestra para siempre, ¿no? Eso dice el Salmo 16, 11. Precioso, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos gozosos, no? ¿Por qué no podemos experimentar esa plenitud de gozo? Sin embargo, pocos son los creyentes que se aprovechan de este privilegio. Más bien viven bajo una nube de desilusión cuando podrían andar en la luz del gozo. ¿Qué es lo que les ha robado el gozo, no? A todos estos creyentes, entre los que podemos estar nosotros también. La respuesta a esa pregunta tan importante se encuentra en una carta escrita hace siglos, que ya he comentado, que es la carta de los filipenses a los creyentes de Filipo, de esta ciudad de Macedonia. Fue escrita por el apóstol Pablo cuando era prisionero en Roma en el año 62 después de Cristo. Y fue enviada a sus amigos creyentes en la iglesia de Filipos, la cual fue una iglesia fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, ¿no? Lo podemos leer en Hechos 16, donde ahí se dice que llega a Filipo y demás, ¿no? Ahí se relata, ¿no? este hecho. A ver si me sale ahora. Uno de los miembros de dicha iglesia, que se llamaba Epafrodito, había sido enviado a Roma para llevar una ofrenda especial al apóstol y ayudarle en ese tiempo difícil de su vida, ¿no? Esto lo habla Pablo en esta carta, lo comenta, habla de este hermano, y dice: en la carta a la iglesia de Filipos, Pablo expresa su gratitud a los creyentes, pero lo que es más importante, revela su secreto del gozo del creyente, del gozo cristiano, ¿no? Del gozo del creyente. Por lo menos 19 veces en los 4 capítulos Pablo menciona la palabra gozo o regocijo. Es la vez que más se menciona esta palabra en las cartas, ¿no? Y sigue diciendo: lo notable acerca de esta carta es lo siguiente. La situación de Pablo era tal que no parecía haber razón para que se regocijara. Era prisionero en Roma y su juicio se aproximaba. Él podría ser puesto en libertad o podría ser decapitado o degollado, ¿no? Entonces uno en esa situación normalmente no estaría muy gozoso, ¿no? Si te van a cortar el cuello, pues obviamente no parece muy agradable, ¿no? Vamos bueno, dice Hechos 28, 30, 31, no vamos a leer para ir más rápido. Indica que era prisionero en su propia casa alquilada, ¿no? O sea que tenía su propio apartamento allá en Roma, porque era ciudadano romano, pero estaba encadenado a un soldado romano, es decir, no podía estar solo. Y no se le permitía predicar en público tampoco. Estaba prohibido para él hacer eso. Pablo quiso ir a Roma como predicador, pero sin embargo llegó allí como prisionero, ¿no? Recordemos que le cogieron en Jerusalén, se lo llevaron preso y de un lado a otro al final acabó en Roma, porque recurrió al César, ¿no? Y demás. Ya sabemos la historia. Los creyentes en Roma, desafortunadamente, pues estaban divididos. Algunos estaban de parte de Pablo y otros en su contra. Lo podemos leer en esta carta. Vamos a leer Filipenses 1, de 15 al 17. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, a Mashiach, por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian al Mesías por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿no? Fijaos, o sea, que tenía personas allí mismo en Roma que le estaban como afligiendo a Pablo, ¿no? No solamente, si ya fuera bastante que él estaba encarcelado y encadenado, tenía personas, creyentes, que le estaban añadiendo aflicción, ¿no? Porque no estaban haciendo lo correcto. Luego más adelante dice, bueno,
es chocante porque él dice, en esta misma epístola dice eh, algo así como, bueno, sea que por contienda o sea genuinamente y honestamente, el Evangelio es predicado. O sea, aunque sea porque ellos se quieren aprovechar, pero da igual. Están predicando el Evangelio de todas maneras. Y lo están escuchando otros, ¿no? Seguimos. Dice, sin embargo, a pesar del peligro y de la incomodidad, Pablo sobreabundaba en gozo. No solamente es que estaba contento, no, es que estaba muy alegre, muy contento. ¿Y cuál era el secreto de este gozo? El secreto se encuentra en otra palabra que a menudo es repetida en Filipenses. Dice, es la palabra sentir, que en este libro se refiere al uso de la mente. ¿Vale? Que de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De qué es la mente gozosa, ¿no? Pablo usa dicha palabra 8 veces y también otras 6 palabras distintas indican el uso de la mente. Tenemos palabra ciencia, conocimiento, ánimo, estimar, ¿no? O sea, porque implica el sentimiento de amar o de valorar a otra persona. Pensamiento y pensar. En otras palabras, el secreto del gozo del creyente se encuentra en la manera que piensa, la manera que él piensa, en sus actitudes, ¿no? El secreto está ahí. Después de todo, la perspectiva que se tiene de las cosas determina el resultado que se obtiene de ellas, ¿no? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice Proverbios 23, versículo 7. O sea, tal como piensas, así eres tú, en realidad. O sea, no se esconde, ¿no? Tú puedes aparentar, pero tarde o temprano lo que hay en el corazón es lo que sale a flote, ¿no? En la superficie. Porque, como dice el Mesías, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso no se queda oculto. De ahí que la carta a los filipenses es un libro de psicología también. Sólidamente basado en doctrinas bíblicas, además. No es un libro de autoayuda, ¿vale? Porque hay muchos que venden autoayuda, ¿no? Para que estés feliz, pero tampoco llega a la raíz del problema, ¿no? Tampoco soluciona nada. Autoayuda superficial, que le enseña al lector cómo convencerse de que todo va a salir bien, pero por más que te autoconvenzas no significa que vaya a salir bien, ¿no? Es un libro que describe la mente que el creyente debe tener si quiere experimentar el gozo en el Mesías, en un mundo lleno de dificultades. Entonces vamos a empezar. La circunstancia, bueno, esto ya lo hemos leído, ¿no? Este párrafo, que es la introducción, que muchas veces por las circunstancias pues nos impiden recibir el gozo, ¿no? Pueden ser uno de los motivos por los que no estamos gozosos. Y luego, aparte de las circunstancias, también puede ser la gente, ¿no? Dice, mi hija bajó rápidamente del autobús escolar al detenerse enfrente de nuestra casa y azotó la puerta al entrar. Subió excitadamente las escaleras hacia su cuarto y de nuevo azotó la puerta. Después, todo este tiempo, iba refunfuñando en voz baja. La gente, ¿no? Como cuando uno llega a casa, decir, madre mía, la gente... eh, cuando uno llega a la casa cabreado porque conducen mal, ¿no? Qué mal conduce la gente, ¿no? Que se pone delante sin poner intermitente, ¿no? Como me pasa a mí a veces, ¿no? Fui a su puerta y toqué suavemente. Y le preguntó, ¿puedo entrar? Y ella, pues respondió no, no quería. Traté una vez más, pero ella dijo en forma aún más bélica, no, ¿no? Como más enojada, ¿no? Le pregunté, ¿por qué no puedo entrar? Y su respuesta fue, porque tú también eres un agente. Porque tú también eres gente. Gracioso, ¿no? Todos nosotros hemos perdido nuestro gozo a causa de la gente. Por lo que son, por lo que dicen, lo que no hacen, ¿no? Muchas veces nos sacan de quicio. Son personas, cada persona es un mundo, ¿no? Hay personas que son complicadas, ¿no? Y sin duda nosotros hemos contribuido a hacer a alguien infeliz, ¿no? También puede ser que nosotros hayamos sido, digamos, por nuestra forma de ser, molestos a otra persona.
porque hay un choque, ¿no? Hay de personalidades, ¿no? Pero tenemos que vivir y trabajar con la gente. Es decir, no podemos aislarnos e irnos como ermitaños, ¿no? A vivir en una montaña, ¿no? Eh, no podemos aislarnos y a la vez glorificar al Mesías con nuestras vidas. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Por lo tanto, no podemos hacer eso. El Mesías dijo, la luz tiene que estar encima de la mesa, ¿no? No debajo. La luz tiene que estar encima de la mesa alumbrando. Pero a veces la luz se desvanece y la sal, como dijo el propio Mesías, se hace amarga por causa de otras gentes. ¿Hay alguna manera de tener gozo a pesar de la gente, a pesar de las personas que nos rodean, que pueden ser en el trabajo, que haya personas tóxicas, por ejemplo, ¿no? Las cosas. Otra cosa que, valga la redundancia, ¿no? Otro punto que puede ser motivo de robarnos el gozo. Las cosas, ¿no? Un hombre rico se estaba mudando a su mansión y un vecino suyo de la secta religiosa de los cuáqueros, quien creía en una vida sencilla, estaba observando las actividades cuidadosamente. El vecino contaba el número de sillas y mesas y el vasto número de artículos curiosos que se llevaban a la casa, porque era un hombre rico, ¿no? Que se estaba mudando, pues tenía muchas cosas. Y finalmente le dijo al señor de la mansión, vecino, si usted necesita algo, venga a verme y le diré cómo puede vivir sin ello. Pues claro, obviamente llevaba una vida más sencilla, ¿no? Que el hombre rico. Abraham Lincoln, dice, caminaba por la calle con sus dos hijos, quienes estaban llorando y peleándose. ¿Qué les pasa a los niños, no? Preguntaba. Un amigo, ¿no? Preguntaba un amigo. Dice, y Abraham, pues, le contestó. Abraham Lincoln dice, lo mismo que pasa con todo el mundo. Replicó, tengo 3 nueces y cada niño quiere 2. Pues se pelean, ¿no? Están peleando por a ver quién tenía más nueces, ¿no? Los niños. Cosas, ¿qué ladrones están, no? Las cosas, pues sí, nos roban el gozo también a veces, ¿no? Porque queremos tener más que el otro, ¿no? Sin embargo, el Mesías dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no? No consiste en eso. Eso dice Lucas 12, versículo 15. En el Sermón de la Montaña, el Mesías enseñó en contra de hacerse tesoros en la tierra. No están a salvo, no duran y nunca satisfacen, ¿no? O sea, amontonar tesoros aquí en la tierra, pues no nos va a otorgar ningún beneficio, ¿no? Porque todo eso se va a corroer, ¿no? Es lo que dijo. Pero aún así, la mayoría de la gente hoy en día piensa que el gozo viene de las cosas que poseen, que la felicidad viene de... Si tú eres rico, eres más feliz. O sea, de hecho, si leéis a cualquier empresario multimillonario, que hay muchos ahora en YouTube incluso, que tienen canales y demás, dice, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy más feliz porque tengo más cosas, ¿no? Y lo dicen, y son sinceros. Y piensan que eso es lo que le da el gozo, pero la realidad es que están súper estresados porque tienen que hacer 1000 cosas, gestionar muchas empresas, y el gozo pues tampoco lo tienen. La realidad es que tampoco tienen gozo. En realidad las cosas nos pueden robar la única clase de gozo que realmente perdura. O sea que es otro aspecto que nos puede robar el gozo. La preocupación. Esto es otro tema también. Y este es el peor ladrón de todos, ¿no? Para el autor. Dice, este es el peor. ¿Cuánta gente ha sido robada de su paz y satisfacción a causa de la preocupación? ¿Qué es la preocupación? Pues es preocuparse. O sea, ocuparse antes de tiempo de las cosas. ¿Qué dijo el Mesías? No os preocupéis por lo que hayáis de vestir, por lo que hayáis de comer, por lo que hayáis de beber, porque Dios os provee de todas estas cosas, ¿no? Pero mucha gente se preocupa mucho de todo esto, ¿no? Y nosotros podemos llegar a preocuparnos también. De hecho, la preocupación tiene incluso consecuencias físicas. Y mientras que la medicina puede quitar los síntomas, no puede eliminar la causa. Mucha gente vive estresada, ¿no? Sobre todo nosotros que vivimos muchos en Madrid. Es una ciudad que estresa mucho. Es una ciudad muy estresante. Yo cada vez que me voy al pueblo es como, qué paz. Qué paz se respira aquí, ¿no? Comparado con Madrid, que es la gente corre de aquí para allá, pero demasiado.
La preocupación hace su obra por dentro. Usted puede comprar sueño en la farmacia, se puede comprar una pastilla para dormir, pero no puede comprar descanso. O sea, una cosa es dormir y otra es descansar, ¿no? Y estar relajado. Puedes dormir, pero te levantas otra vez y vuelve otra vez el estrés, ¿no? Entonces, eso no soluciona nada. Si Pablo hubiera querido preocuparse, le habrían sobrado ocasiones para ello, y motivos, porque tenía muchos motivos para estresarse. Era un prisionero político que se enfrentaba a una posible ejecución. Sus amigos en Roma estaban divididos respecto a su juicio, se imagínate. Sus hermanos de la iglesia que estaba en Roma estaban divididos. No tenía una junta misionera que lo respaldara, ni una sociedad de ayuda legal que lo defendiera. O sea, de hecho, los únicos que donaban o que ayudaban a Pablo en el ministerio en ese momento eran los filipenses. Eran los únicos de todas las iglesias. Eso es muy fuerte, muy fuerte, que es el apóstol Pablo, no era cualquier persona. Pero a pesar de todas estas dificultades, no se preocupó. En cambio, escribió una carta llena de gozo diciéndonos cómo dejar de preocuparnos. O sea, fijaos. O sea, en vez de ponerse a quejarse o de preocuparse por todo lo que estaba pasando, escribe una carta donde nos habla de la importancia del gozo. Y para terminar esta parte, este apartado, de manera que estos son los 4 ladrones que nos roban el gozo: las circunstancias, la gente, las cosas y la preocupación. Estos son los 4. ¿Cómo podemos subyugar a estos ladrones para que no nos roben el gozo, ¿no? Que por derecho es nuestro en el Mesías, ¿no? La respuesta es la siguiente: debemos cultivar las clases correctas de actitudes mentales. Porque hemos hablado que Pablo habla mucho del sentimiento y del pensamiento, también en esta carta. Si nuestra perspectiva determina nuestro porvenir, entonces la actitud mental que cultivamos determinará nuestro gozo o la falta de este. Muy importante. Entonces, hablándonos de este capítulo, tenemos la palabra sencilla que él utiliza aquí, que es lo que significa, ¿no? Una mente sencilla. ¿Qué es una mente sencilla? La palabra sencilla proviene del latín singulus y en este caso significa de un solo propósito, ánimo o sentir. Unánimes, la palabra, ¿no? que ha usado aquí el apóstol. Y también se traduce como sencillo, ser sencillo. Al decir que cada creyente debe tener una mente sencilla, no significa tener una mente simple o falto de entendimiento o aspiraciones. Es decir, no es lo mismo. O sea, es simplemente que tenga un mismo propósito, ánimo o sentir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el apóstol Jacobo, Santiago, en el versículo 8 del capítulo 1. Doble ánimo en este texto no significa una doble porción de ánimo, sino dos ánimos contrarios. Doble ánimo, doble personalidad, o sea, ser bipolar, ¿no? Lo que se entiende hoy en día como ser bipolar. El hombre de doble ánimo es inconstante por cuanto vacila entre dos propósitos. La misma idea se expresa en el viejo proverbio latino: cuando el piloto no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es buen viento. ¿Eh? Pero nosotros que sabemos cuál es nuestra meta, que es el Mesías, que es Yeshua, pues cualquier viento es buen viento, porque Dios nos va a llevar hasta allí. Amén. La razón por la cual muchos creyentes se perturban a causa de las circunstancias es porque no cultivan la mente sencilla, ¿no? Y esta es la actitud que tenemos que tener para enfrentar las circunstancias. Pablo expresa esta actitud porque de la devoción del corazón sencillo hacia Mashiach de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, ¿que vamos a morir? Bueno, pues nosotros estaremos antes con Él. ¿Que vivimos? Pues servimos al Mesías con gozo. Mientras tengamos esa oportunidad, lo haremos. Seguimos leyendo.
En el capítulo 1, Pablo describe estas circunstancias difíciles y se enfrenta con ellas abiertamente. Él está hablando de que está prisionero, de todo lo que está pasando, ¿no?, en sus circunstancias. Pero sus circunstancias no pueden robarle su gozo, porque él no vive para gozar de las circunstancias. No es que soy feliz porque me ha tocado la lotería. No, no eres feliz por eso. Sino que vives para servir a Cristo, a Yeshua HaMashiach, al Mesías. Es un hombre con un solo propósito. Una cosa hago, dice Pablo en esta carta, en el versículo 13 del capítulo 3. Dice, una cosa hago. No hace varias cosas. Yo solamente hago esto. Él no mira las circunstancias en sí mismas, sino en relación con Cristo, el Mesías, ¿no? Solamente en relación con él. O sea, él dice, vale, pasa esto, bueno, igual mi propósito sigue siendo el mismo, que es predicarle. No es el prisionero de Roma, es el prisionero de Cristo, de Mashiach, ¿no? Es el prisionero de Yeshua, lo vemos en Efesios 3:1, ¿no? Es su prisionero, él se consideraba como prisionero de él. Decía, yo estoy prisionero, pues igual le voy a predicar al carcelero, le voy a predicar aquí al pretoriano este, cuando lo vea, igual, da lo mismo. Las cadenas que lleva son mis prisiones en el Mesías, ¿no? Eso es lo que decía él. Son mis prisiones en él. Filipenses 1:13. No se está enfrentando con un juicio civil, sino que está puesto para la defensa del Evangelio. Para Pablo esto no era un juicio civil, porque eso le daba igual. Saliera lo que dijera el juicio, eso no era lo importante. Lo importante es que estaba ahí para defender el Evangelio. Versículo 17. No miró a Cristo a través de sus circunstancias, sino que miró sus circunstancias a través del Mesías. Y esto lo cambió todo. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas a través de Él siempre. Vale, ¿por qué está pasando esto? Pues porque tal vez el Señor quiere que aproveche esta circunstancia para aprender algo o para compartir la palabra, por ejemplo. Tenemos que aprender a ver las cosas de esta manera. Es una cuestión de mentalizarse, de pensar de esta manera. Cuando un creyente tiene la mente sencilla, se interesa por la comunión del Evangelio. Lo leemos en los primeros 11 versículos. El progreso del Evangelio y la fe, la emuná del Evangelio, ¿no? Pablo se regocijó en las circunstancias difíciles porque éstas le ayudaron a fortalecer su comunión con otros creyentes. En este caso, tenemos a Timoteo, a Epafrodito, otros de Roma, a los filipenses. O sea, él le ayudó eso a fortalecer su comunión con otros creyentes también, dándole la oportunidad de llevar a otros al Mesías. O sea, a otros que estaban ahí en ese momento. Y lo capacitaron para defender el Evangelio ante las cortes de Roma, que eso es lo más importante. Cuando tienes la mente sencilla, las circunstancias obran para tu bien siempre y no en tu contra. Todas las circunstancias son para tu bien. Es fuerte, porque es duro, porque dices, vale, se me ha roto una pierna o, no sé, me han hospitalizado y estoy grave. Bueno, pues igual esa circunstancia te sirve, ¿no? Es muy duro, pero es algo que es así. Porque en este mundo imperfecto, el mal existe y no lo podemos cambiar. No podemos rehuir que van a pasar cosas malas, porque van a pasar siempre, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Filipenses 2. Ahora lo voy a leer yo. Filipenses capítulo 2. Dice así. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, en el Mesías, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo. ¿Sabe? Porque Pablo estaba gozoso, pero obviamente su culmen, digamos, para estar completamente gozoso, 100%, sería que todos estuvieran gozosos, no solamente él. Porque él estaba gozoso, pero él quería que ese gozo también lo tuvieran los hermanos, ¿no? Los demás, creyentes. Completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera,
teniendo el mismo amor unánime, pensando en una misma cosa. Eso es lo que hemos hablado. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, que es lo más normal en estos tiempos, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también el Mesías, Yeshua, ¿no? Y ahí nos va a describir qué es lo que él hizo, su obra, ¿no? Su obra de humillación, porque no pensó él en sí mismo, pensó en nosotros. Dice, insistiendo en forma de Dios, él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, además. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo, Yeshua, es el Señor. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Hacedlo todos sin murmuraciones y contiendas, y vuelve a retomar el punto, ¿no?, de este capítulo, que es la mente sumisa, el someternos unos a otros, por amor, ¿no? El negarnos a nosotros mismos. Yo tenía un plan para este fin de semana y lo he tenido que cancelar porque un hermano necesita mi ayuda, pues lo hago. Sin rechistar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Es lo que tiene que estar en nuestra mente, ¿no? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, ¿no? Así yo podré gloriarme en el día del Mesías, en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni he trabajado en vano, ¿no? Al contrario, aunque haya de ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. De igual modo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo, ¿no? Hermoso, ¿no? Como Él nos dice que nos regocijemos con Él. Que nos regocijemos con Él, ¿no? Por todo eso, ¿no? Por la emuná, por la fe. Y dice, fijaos lo que dice, que esto no es menos importante. Espero en el Señor Yeshua enviaros pronto a Timoteo, porque él está escribiendo la carta juntamente con Timoteo. Ese hermano que antes era joven, ¿no? Que creció, maduró y que está al lado de Pablo. Para que yo también me reanime al saber de vuestro estado, pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad, ¿no? Se interesaba mucho Timoteo por esta comunidad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Ya conocéis la reputación de Timoteo como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio, por lo tanto espero enviarle en cuanto yo vea cómo van mis asuntos, pero confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Sin embargo, también creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y suministrador de mis necesidades. Él era el que le mandaba las necesidades a Pablo, ¿no? Las donaciones que le hacían para que él pudiera seguir sustentándose, porque no podía trabajar. Pablo no tenía para trabajar porque estaba encarcelado, ¿no? En su propia casa. Entonces le tenían que enviar lo necesario para poder sostenerse. Ya que él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que él estaba enfermo. Fijaos, que Epafrodito estaba enfermo y era la persona que le llevaba las donaciones a Pablo. O sea, lo que necesitaba.
Es impresionante, ¿no? Pues en verdad estuvo enfermo de muerte. No solamente enfermo, sino enfermo de muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, obviamente. Porque si se moría el que le llevaba las cosas, pues a ver qué le pasaba a Pablo, ¿no? Pobrecillo. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿no? Por tanto, le envío con más urgencia para que os volváis a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación, ¿no? O sea, que él ya... Y la preocupación no era por él mismo, porque él no se preocupaba de sí mismo, se preocupaba por los demás. Pablo no se preocupaba de si moría o vivía. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio a mi favor. Amén. Bien, sobre este capítulo, la mente sumisa se concentra en la gente y el versículo clave dice, el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el capítulo 1, Pablo coloca a Mashiach primero, y en este capítulo pone a otros en segundo lugar. O sea que nosotros estamos al final de la lista. Lo cual quiere decir que él mismo se coloca el último, ¿no? Por lo general, la razón por la cual la gente nos irrita tanto es porque no podemos hacer nuestra propia voluntad. Porque queremos hacer lo que queremos y por eso nos irritamos, ¿no? Queremos ir más rápido en la autovía y si alguien se nos pone delante, pues ya nos enojamos, ¿no? Por ejemplo. Si nosotros insistimos en ponernos en primer lugar y los demás se empeñan en colocarse en primer lugar, el resultado obvio será conflictos frecuentes. Si todos queremos el primer lugar, pues es normal que va a haber conflictos, ¿no? Como hay entre las naciones del mundo. Todos quieren ser la nación más poderosa. Todos quieren estar por encima de los otros. Una madre y su pequeño hijo subieron en el elevador para ir al consultorio del doctor. Nos pone otro ejemplo. En el segundo piso un grupo de personas entró en el elevador, entre ellas una mujer bastante obesa. Al ir subiendo, el silencio se interrumpió con el grito de la obesa pasajera, quien dirigiéndose a la madre le dijo, su hijo me acaba de morder. La madre estaba completamente avergonzada, pero el pequeño tenía una explicación. La mordí porque se sentó en mi cara. ¿Qué puede pasar, no? Lo que pasó en el elevador está pasando en todo el mundo. La gente y las naciones se muerden unas a otras porque se sienten maltratadas y marginadas, ¿no? Este me está maltratando, me está impidiendo hacer lo que quiero, ¿no? Estar a gusto, ¿no? Mas el creyente, con la mente sumisa, no espera ser servido para otros. Él sirve a los demás. Ahí está la diferencia. Porque Pablo estaba ahí encadenado no para servirse a sí mismo, sino para servir a otros, ¿no? Para predicar el evangelio. O sea, no estaba ahí para pelear contra los romanos, porque quería liberarse, ¿no? Para defender su caso, sino que defendía el caso del Mesías, el caso de Cristo. Que es diferente. Encontramos 4 ejemplos maravillosos de la mente sumisa. 4 personas. La primera, por supuesto, el propio Yeshua, el propio Mesías, es el mayor ejemplo de que tenía la mente sumisa, obediente. Pablo, tenemos también a Timoteo y a Epafrodito, que los hemos leído todos, ¿no? Cada uno de estos ejemplos comprueba el principio porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Ahí está. Dios aquí invierte la pirámide. Ahora pasamos al capítulo 3, que lo vamos a leer también. Dice aquí, la meta del llamamiento de Dios, ¿no? Lo subtitulan algunos. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Y lo vuelvo a repetir, por si no fuera bastante, no lo hubiera dicho ya unas cuantas veces, pues lo vuelvo a decir. El escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto, porque uno puede pensar, vale, ya sé que quiere que estemos gozosos, pero no seas pesado, ¿no?
el escribiros las mismas cosas a mí no me molesto, y para vosotros es más seguro. ¿Por qué? Porque nos quiere dar un mensaje, ¿no? Evidentemente. Y fijaos lo que dice. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en el Mesías Yeshua y que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que era para mí ganancia, estas cosas, ¿no?, las he considerado pérdida a causa del Mesías. O sea, claro, era importante para él eso, sí, él estimaba mucho a los judíos, ¿no? Pero todo a la luz del Mesías, todo a la luz de Yeshua, palidece. Y es como basura. ¿Por qué? Bueno, el Mesías es el rey de Israel, ¿no? Lógicamente. No es que no esté teniendo a su pueblo como basura, sino que simplemente él está mirando al rey, ¿no? A la fuente de la luz, ¿no? Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Yeshua, a Cristo mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿no? Porque él no estimaba la relación que tenía con los fariseos antes o su influencia en la sinagoga, ni nada de eso. Lo tenía como basura. Ni siquiera su ciudadanía romana era basura también. Porque a fin de ganar a Cristo todo para él merecía la pena. Y ser dañado en él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Yeshua, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, para ser semejante a él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Eso es lo que él quería y deseaba y anhelaba, y por eso él estaba gozoso. Por eso en esas circunstancias estaba gozoso. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por él, por Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Yeshua, en el Mesías. Prosigo a la meta. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios. Cuando llegue su momento, si ahora no lo entienden, no pasa nada, porque Dios os llevará a ese punto, si perseveráis. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, si veis algún hermano que sea ejemplo en esto, pues imitarle, ¿no? Pablo, pues era un ejemplo, ¿no? No era un acto de osadía lo que estaba diciendo Pablo, porque si él tenía solamente a Cristo en su mente, o sea, él no pensaba en otra cosa, o sea, era para él los demás era basura. O sea, él es uno de los ejemplos, mayores ejemplos de la Escritura para esto. Porque muchos andan por ahí, de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, ¿no? El fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Yeshua, el Mesías. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. O sea, seremos semejantes a Él, con el mismo cuerpo que Él tiene, ¿no? Según la operación de su poder para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Maravilloso, ¿no? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Bien. La mente espiritual, porque Él está hablando aquí de no pensar en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, ¿no? Él está hablando de esto. Te darás cuenta de que Pablo usa 7 veces las palabras cosa y cosas, ¿no? Que hemos hablado de
que tiene muchas cosas, ¿no? El hombre rico, ¿no? Que tenía muchas riquezas, ¿no? Que eso es algo que nos roba el gozo muchas veces, ¿no? Nuestro deseo por querer cosas. Quiero un coche mejor, quiero esto, quiero tal. Quiero una casa. Él hace hincapié en que la mayoría de la gente piensa en lo terrenal, pero el creyente con la mente espiritual se ocupa de las cosas celestiales, no se ocupa de las cosas terrenales. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua. La persona con la mente espiritual mira las cosas de este mundo desde el punto de vista celestial. Nosotros ya no somos españoles, ni latinos, ni cualquier país del mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino venidero, del reino de Dios. Y veamos las cosas de esta perspectiva. Nosotros nos da igual quién gobierne, nos da igual. O sea, es así. O sea, el Mesías dijo, bueno, ¿de quién es esta moneda? Del César. Bueno, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vale, pero nosotros servimos a Dios, somos siervos de Dios, ¿no? Primariamente. Cuando 5 misioneros fueron matados por los Aucas en el Ecuador, algunos periódicos y revistas consideraron esta tragedia como una gran pérdida de vidas. Sin embargo, mientras que esto trajo pena y sufrimiento a los amigos y parientes, los eventos subsecuentes comprobaron que esas muertes no fueron una pérdida, ni para ellos ni para el mundo, ¿no? Porque muchos de ellos probablemente se convirtieron, ¿no? Dice, las palabras de Jim Elliot, uno de los mártires, expresan una gran verdad. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Es decir, no es una tontería dar algo que no vas a conservar, que vas a perder de todas maneras, porque la muerte nos va a alcanzar a todos. La muerte física. Pero vamos a ganar la vida eterna, la vida espiritual. Por lo tanto, no es una pérdida, al contrario, es una ganancia, ¿no? Como dice Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir ganancia. La búsqueda de las cosas está robándole el gozo a la gente. A todos nos pasa. Aún a los creyentes nos puede pasar. Queremos poseer cosas y después nos damos cuenta de que las cosas nos poseen a nosotros. Nos volvemos esclavos de nuestras posesiones. ¿Eh? El único camino a la victoria y al gozo es el tener una mente espiritual y mirar a las cosas desde el punto de vista divino. Es decir, las cosas que tenemos no son nuestras, son de Dios y están para servirle a Él, ¿no? Son para su servicio y para el servicio de los demás también. Como Pablo, debemos ser evaluadores con los valores correctos, atletas con el vigor necesario y extranjeros con la visión correcta. Estimo, prosigo y espero. Son los verbos que describen al hombre con una mente espiritual, ¿no? Entonces, bien. Y pasamos al último punto, la mente segura. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, que es el último capítulo. Y ya vamos a ir terminando. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Que tenían una discusión, estaban peleadas, pues bueno, que se pongan de acuerdo, ¿no? Estos hermanos, ¿no? Sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo vuelvo a decir. Otra vez lo digo, regocijaos. Y así se puede tirar todo el día diciéndolo, ¿no? Y no se iba a cansar Pablo. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por lo tanto, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dando gracias por todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Mesías Yeshua, que hemos hablado de las mentes, ¿no? Por lo tanto, Él es
el que va a guardar nuestro corazón y nuestra mente en Él. Así que pidámosle con anhelo que nos ayude a que esa paz habite en nuestro corazón y nos guarde y nos permita ver las cosas a través de los lentes de Dios y no de los nuestros. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Es decir, miremos de nuestra mente las cosas que son banales. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con todos vosotros. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre. Tanto a la abundancia como a la necesidad. ¿Por qué? Porque la abundancia, al contrario de lo que podemos pensar, también puede ser una maldición y nos puede alejar de Dios. También nos puede alejar de Dios la abundancia. Y la necesidad, pues también, porque podemos reclamarle y pensar que es culpa de Dios que estemos así. Pero sin embargo, fijaos lo que dice Pablo, que esto tenemos que grabárnoslo en nuestra mente también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en el Mesías. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. También sabéis, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino solo vosotros. O sea, eran los únicos que le ayudaban, ¿no? Porque aún a Tesalónica enviasteis para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda la necesidad vuestra, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Yeshua. Que nos dijo el Mesías: si ayudáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿no? Si lo hacéis a ellos, a mí también me lo hacéis, ¿no? Este donativo también es para suplirme a mí, como si fuera a mí mismo, ¿no? Eso dijo el Mesías. Cuando ayudamos a un hermano, estamos ayudando, es como si estuviéramos ayudando al propio Yeshua, ¿no? A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos, los santificados en Yeshua. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y mayormente a los que pertenecen a la casa del César, porque es algo maravilloso también que muchos siervos de César, del emperador, se estaban convirtiendo, ¿no?, al Evangelio por la obra de Pablo. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vuestro espíritu. Amén. Ya estamos terminando. Dice: la preocupación es sencillamente el error de pensar incorrectamente. La mente, ¿no? Y sentir incorrectamente también. Acerca de las circunstancias, la gente y las cosas. Así que si tenemos la mente sencilla, la mente sumisa, la mente espiritual, no nos será difícil vencer sobre la preocupación, ¿no? Digamos que los 3 puntos anteriores nos ayudan a no preocuparnos. Todo lo que necesitamos es algo que nos guarde nuestro corazón y mente para que la preocupación no penetre. Pablo describe la mente segura, ¿no? Que es esta, la mente segura, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías. Lo hemos leído. Esa palabra guardar es un término militar, de hecho, ¿no? Y quiere decir estar de guardia y vigilar. Pablo, de hecho, pues estaba encadenado a un soldado romano todo el día. Si quería ir al baño, pues estaba el soldado ahí vigilándole, ¿no? El capítulo 4 describe los recursos espirituales que el creyente tiene en él, que tenemos nosotros. La paz de Dios, el poder de Dios y la provisión de Dios. Tenemos eso, todo eso lo tenemos. Con todo esto, ¿por qué hemos de preocuparnos? Si Dios ha prometido, mira, si a las aves
también les lleva su alimento, les llega su alimento todos los días, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar por el alimento, no? Nosotros tenemos la paz de Dios para guardarnos y el Dios de paz para guiarnos. La paz de Dios viene cuando oramos correctamente, pensamos correctamente y vivimos correctamente. Correctamente. Eso tengámoslo también presente. Este es el secreto de Dios para tener victoria sobre toda preocupación. Todo está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Ese estudio nos debe convencer de que es posible vivir una vida de gozo a pesar de las circunstancias, la gente y las cosas. Y no debemos preocuparnos cuando vienen las pruebas y el camino se torna difícil. Pero ¿cómo podemos poner todo esto en práctica en nuestras vidas? Dice, Pablo escribe esta carta a todos los santos en Yeshua. La palabra santo significa sencillamente una persona apartada por Dios, ¿no? Dios ha apartado a esa persona, nos ha apartado para servirle. Cuando te entregas al Mesías, ya no perteneces a este mundo, perteneces a Dios y has sido apartado para su gloria. Cada capítulo en Filipenses comienza con una de las siguientes frases. En el Mesías, en el Señor, ¿no? A menos que pertenezcas a Cristo Jesús, no puedes tener la mente sencilla, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, nosotros hemos sido apartados para servirle a Él, no para servirnos a nosotros mismos. Tenemos el ejemplo perfecto en Pablo, ¿no? También. Como alguien que se dedica toda su vida a eso, ¿no? O la mente sumisa, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Si no vemos al Mesías, si no lo tenemos como nuestra referencia, pues es complicado, ¿no? Que sirvamos a los demás, ¿no? De esta manera. O la mente espiritual, nuestra ciudadanía está en los cielos. O la mente segura, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿no? O sea que con todos estos puntos vamos a tener nuestra mente segura, vamos a estar confiados en Dios. Y vamos a estar gozosos, por tanto. ¿Cómo se hace uno hijo de Dios? Pablo contestó esta pregunta cuando estaba en la cárcel en Filipos. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa también. ¿Cómo? Dios lo mostrará a su tiempo. Dios lo hará. Si hemos sido de doble ánimo, orgullosos, con mentes mundanas y llenos de preocupaciones, entonces estamos pecando, ¿no? Reconozcamos nuestros errores, ¿no? Entre más pronto lo confesemos a Dios, más pronto su gozo llenará nuestras vidas. O sea, que dediquemos un rato cada día a confesarle los errores que tenemos, nuestro pecado, ¿no? Algunas personas están realmente orgullosas del hecho de que se preocupan, a pesar de lo que Cristo dice en Mateo 6, 24 al 34, que lo he comentado varias veces. Que ni siquiera Salomón se vistió como una de estas flores, ¿no? Una de estas plantas, ¿no? Pídele que te dé una mente sencilla, ¿no? Rindamos al Mesías nuestra mente diariamente. Pidámosle que nos dé una mente sencilla, una mente sumisa, una mente espiritual y una mente segura. Cuando te das cuenta de que has perdido tu gozo durante el día, pregúntate, ¿he sido de doble ánimo? ¿He sido orgulloso? ¿Estoy codiciando cosas? ¿Estoy preocupándome? Si eres culpable, confiesa tu pecado al instante y pídele a Dios que restaure tu mente para que seas como Él quiere, ¿no? Porque Él quiere que seamos como estos ejemplos que hemos mencionado, como Pablo, como Timoteo, como por supuesto Yeshua, y que lo glorifiquemos a Él en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Busca oportunidades, dice, en las que puedas poner tu mente a trabajar. Si en verdad quieres una mente sencilla, puedes estar seguro de que el Señor arreglará las circunstancias para que puedas empezar a ejercitarla. Y de verdad que esto es así, porque yo una vez estaba en el metro, recuerdo una experiencia que estaba en la estación del AVE, y yo tenía un bocadillo que me habían regalado de la residencia de estudiante donde estaba, y dije, bueno, no lo voy a tirar, se lo voy a dar a alguien que lo necesite. Y yo en mi mente pensando, Señor, muéstrame a alguien que necesite comida, alimento, que lo necesite de verdad. Y allí mismo en la estación encontré a una persona que necesitaba alimento, justo antes de coger el tren. Que estaba ahí en la estación, fuera, obviamente.
y, y le di el alimento. O sea, y lo encontré, que normalmente no suele haber nadie allí. Pero justamente ese día sí había una persona que necesitaba alimento. Entonces, es un ejemplo de que nosotros cuando pedimos al Señor, pues nos puede dar una oportunidad para predicar, o para dar el Evangelio, o para satisfacer una necesidad de otra persona. Dice Filipenses 1.21, basado en Filipenses 1.21, dice, una nueva creyente hablando con su pastor dijo, yo le pedí al Señor que la verdad de Filipenses 1.21 llegara a ser una realidad en mi vida. Y usted no se imagina lo que sucedió. Fui a parar a un hospital. Vaya, ¿para qué habré dicho nada, no? Y el pastor le preguntó, ¿buscaste oportunidades para hacer progresar el Evangelio de la manera en que Pablo lo hizo en Roma? Su semblante cayó y replicó, no, pienso que no lo hice. Pasé la mayor parte del tiempo quejándome. No, obviamente te pasa eso, pues cualquiera se quejaría, ¿no? Pero no, un creyente que tiene la mente en Cristo no se quejaría, ¿no? Alguien como Pablo no se quejaría, sino que aprovecharía para predicar el Evangelio, ¿no? Probablemente. Descubrirás durante este estudio que Dios te mandará pruebas frecuentes, no durante este estudio, durante esto que ponemos en práctica, ¿no? Esta educación, que Dios te mandará pruebas frecuentes en tu vida para ayudarte a desarrollar tus actitudes espirituales. El aprendizaje y el vivir van juntos, y Dios le dará la gracia que necesitas para cada demanda. Al ejercitar la actitud correcta encontrarás que un gozo profundo inundará tu corazón, gozo que a pesar de las circunstancias, la gente y las cosas, y un gozo que vence a la preocupación, te llenará la paz de Dios, te llenará. Más el fruto del Espíritu es amor, y que dice la segunda palabra que es gozo, y luego paz, ¿no? Deja que este fruto crezca en tu vida desde ahora. Amén. Y lo dejamos aquí, hermanos. Espero que haya sido de bendición. En nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Gracias a Dios.